Buenas tardes. Hoy les voy a dar un tema acerca de la didáctica. Pero al ser un tema tan general, me voy a permitir no nada más considerarla para aquellos que tienen a su cargo jóvenes, sino aún para aquellos que tienen a su cargo niñas, niños y adolescentes, para aquellos que están frente a un grupo, para aquellos que están frente a un taller, en un aula, pero también vamos a ver la didáctica para aquellos que están acompañando al que está frente al grupo, para aquellos que asesoran, orientan, porque es muy importante conocer lo que es la didáctica para poder ejercer una enseñanza eficiente, pero también para poder enseñar al enseñante. En esta sesión 1 vamos a tener como propósito conocer la importancia de la didáctica en el proceso de enseñanza yo lo dejo con puntos suspensivos porque cada uno de ustedes sabrá por qué quieren conocer y reconocer la importancia que tiene la didáctica en un proceso de enseñanza en el contexto en que estemos. Lo queremos conocer para saber orientar, lo queremos saber para poder enseñar bien, practicar una buena metodología, para poder llegar a nuestra meta como maestro, como facilitador de grupo, como coordinador, como profesor. Ustedes sabrán. Pero antes de iniciar la sesión, quiero plantear dos preguntas para que reflexionemos. ¿No es toda enseñanza un acontecer complejo? Es difícil de comprender y difícil de explicar. ¿Qué consideran ustedes? ¿Cómo lo ven? ¿Es difícil? ¿Realmente es complejo poder explicar lo que es una enseñanza? ¿Cómo se relaciona esa creación individual de una personalidad pedagógica y el aprovechamiento de situaciones didácticas? Esto lo digo porque de hecho se derivan de ahí una serie de factores objetivos, porque no todos somos maestros de formación. Nos estamos haciendo día a día, porque estamos frente a jóvenes en grupos especiales, que me refiero a especiales, a contextos específicos, en el sentido secular, de adicción espiritual, en la calle, en hospitales, pero ahí no sale la personalidad pedagógica. Pero aprovechamos toda situación didáctica para poder transmitir el mensaje, el contenido, la asignatura, el tema, el taller que nos compete. ¿Cómo se relaciona esta creación individual de una propia personalidad? ¿Cómo aprovechamos estas situaciones, pero a la vez cómo rescatamos factores objetivos? Y ahí es donde vamos a entrar. Didáctica. Fíjense bien, el estudio de la didáctica es muy necesario que lo conozcamos porque lo que queremos es que la enseñanza sea eficiente, que de alguna manera esta enseñanza cada vez se ajuste más a las posibilidades del alumno y de la sociedad. Siempre hemos dicho que tenemos que conocer a nuestros alumnos, a estos niños, a estas niñas, a estos adolescentes, a estos jóvenes, a los adultos con los que interactuamos en un proceso de enseñanza y aprendizaje. Tenemos que reconocerlos para que la enseñanza se ajuste. Tenemos dos tipos de docentes y yo creo que los que están escuchando esta sesión son a lo mejor jóvenes principiantes que tienen a cargo otros jóvenes o adultos que tienen a cargo niños, ¿sí? O sí realmente son docentes en ejercicio, ¿sí? Que estamos en alguna manera dentro de una escuela enseñando y además asesorando. Pero ambos docentes, sea principiante o en ejercicio, requieren de instrucciones didácticos metodológicas. Siempre requerimos que alguien nos esté dando indicaciones claras, que nos adviertan, que nos digan líneas de conducta, que nos den puntos de vista, que nos aconsejen,
que nos orienten, que nos enseñen para poder tener con nuestro proceso de enseñanza experiencias de éxito. Fíjense bien qué quiere decir didáctica y vamos a ver 4 elementos, 4 aspectos, 4 términos con sus respectivas definiciones para ir comprendiendo este proceso. Didáctica viene del griego didaskein, que quiere decir enseñar, y tekné, que es arte. La didáctica es el arte de enseñar y de instruir. Tenemos que reconocer que en esta arte de enseñar vamos a rescatar fenómenos, formas, toda clase de leyes para enseñar sin reparar en qué es lo que estamos enseñando, sino ahí viene el cómo desarrollamos este arte de enseñar. Y ahí tenemos la metódica. La metódica viene del griego meta, que quiere decir por, y odos, camino. ¿Por qué camino tenemos que llegar para poder alcanzar el propósito que tenemos? Hay caminos acertados y caminos equivocados. Y saber el arte de enseñar nos puede mostrar cuál es el camino acertado. Por eso podemos orientar. Y ahí va la metodología que nos va a indicar el camino. Tengo la metódica que nos dice por cuál camino y la metodología exactamente la manera en que vamos a proceder en esa instrucción, en esa enseñanza, en esa capacitación, en esa facilitación. Y tenemos lo que es la técnico-didáctica, que es cuál va a ser la actividad que vamos a realizar, cuál va a ser el procedimiento enseñable de esa manera de proceder que nos va a llevar al camino acertado para ejercer un arte de enseñar. ¿Qué herramientas necesarias necesitamos para hacer un buen uso y la enseñanza llegue a su propósito? No todos los métodos didácticos son universales y no todos tenemos que ser como posiblemente aplicables dentro del aula indiscriminadamente. Se puede convertir en un buen método si el docente lo puede hacer, pero no nada más por vía de imitación, no porque lo hizo mi compañero lo voy a hacer yo. Tenemos que conocer el contexto y nuestros alumnos para saber precisamente, y me voy a permitir regresar, si la metódica, la metodología y la técnica nos están ayudando a ese arte de enseñar. La didáctica es arte de enseñar, es ciencia. Sí, la didáctica es ciencia porque siempre he tratado de decir, ensayen, aunque cometan algún error en la enseñanza, en la manera en que lo están haciendo, lo intentan con otra técnica, utilizan otro material, no me resultó, vuelvo a usar otro material, estoy investigando y estoy experimentando nuevas técnicas de enseñanza. Por eso es ciencia. Y es un arte de enseñar porque nosotros vemos esas formas de comportamiento didáctico que se están llevando en el aula por la ciencia, por los datos científicos, por las técnicas, por la teoría que me está enseñando, pero también por lo que yo empíricamente estoy ejerciendo, por mi misma práctica de ensayo y error. Por eso el arte de enseñar es bello, es ciencia, ¿sí? La didáctica, la enseñanza es arte de enseñar. Pero para ello siempre tenemos que considerar 6 elementos fundamentales. Tengo que reconocer a mis alumnos, al tipo de población con el cual estoy interactuando. ¿Cuáles son mis objetivos, mis propósitos, mis metas, mis aprendizajes esperados, mis aprendizajes clave, como le querramos llamar? Al docente, ¿cómo soy? ¿Qué personalidad tengo? ¿O cómo es el docente a quien voy a acompañar? ¿Qué personalidad tiene? ¿Cuál es su estilo de enseñanza? Del alumno, ¿cómo aprende auditivamente, visualmente, kinestésicamente, o sea, a través de materiales, de juegos? ¿Cómo es él? Es la materia que voy a enseñar, la asignatura, el tema, el taller.
qué tipo de técnicas de enseñanza quiero hacer uso dentro de la clase. ¿Realmente se acoplan a mi medio geográfico, a mi contexto, al tamaño del aula, al espacio donde voy a estar interactuando? Si tengo la situación económica o mis alumnos tienen la situación económica para acceder al material que estoy solicitando, si realmente su cultura nos permite usar un discurso elevado o tengo que facilitar mi discurso, mi lenguaje, qué le demanda la sociedad, cómo los voy a hacer productivos, realmente cuáles son las expectativas de la sociedad que tienen con mis alumnos o cuáles son las expectativas de mí mismo como docente, como profesor, como facilitador frente a un grupo de niñas, niños, adolescentes, jóvenes. La didáctica no se interesa por lo que va a ser enseñado, o sea, por el contenido, sino cómo lo vamos a enseñar, si realmente vamos a impactar, si vamos a hacer consciente y eficiente mi práctica docente, realmente considero todos los factores que van a hacer llevar al alumno a que se interese, a que sea provechoso para él, competente, que pueda el contenido o el mensaje que voy a transmitir transformar vidas, ¿sí? Recuerden, somos seres integrales y estamos formados por espíritu, alma y cuerpo. Realmente va a ser provechoso para su espíritu, para su alma, que es la voluntad, las emociones, sus pensamientos, o si es educación física, para el cuerpo. Realmente para enseñar debo de tener en cuenta qué técnicas de enseñanza son adecuadas a nivel educativo de la población que tengo frente a mí, para la edad que tengo frente a mí, para sus intereses, para las posibilidades, para sus motivaciones, para sus características. Tengo que conocer bien a la población. Eso es arte de enseñar. Vamos a hablar que hay una didáctica general y una didáctica especial. Y no me estoy refiriendo como didáctica especial a lo que se conoce como educación especial. No, 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 no. Ahorita estamos hablando de una didáctica general que nos está sirviendo para todo tipo de población y edades. Es decir, lo que se relaciona con aspectos comunes de la enseñanza, con la formación integral del estudiante que acabamos de hablar. Vamos a ver, hay una didáctica general que todos tenemos que considerar en cualquier disciplina que estemos impartiendo. Tenemos que incluir 3 aspectos siempre. Planteamiento. ¿Haces planeación de tu clase? ¿Consideras cómo es el contexto de la escuela? ¿Consideras cuál es el contexto del aula? ¿Consideras el tipo de disciplina que vas a impartir, el curso, el mensaje, la clase, el taller, el tema? Tienes que planearlo. No lo puedes dar improvisadamente, porque tienes que visualizar cómo va a ser su desarrollo, su ejecución. ¿Realmente motiva la manera en que lo vas a enseñar? ¿Realmente tiene una dirección hacia qué tipo de aprendizaje quieres que adquieran? ¿Realmente presenta la materia, asignatura, tema de manera eficiente para que se elabore un producto, se utilice un lenguaje adecuado y la metodología, o sea, el método y la técnica de enseñanza sea ajustada a las necesidades del alumno y que el material didáctico responde a sus estilos de aprendizaje? Otra cosa es, ¿tienes planeada de qué manera vas a evaluar o vas a verificar o vas a rectificar que haya un aprendizaje, que se haya adquirido el conocimiento de la manera en cómo se quería? ¿De qué manera voy a ampliarlo? Porque a lo mejor quedó limitado por ahí. ¿Cómo voy a evaluar? ¿Cómo voy a certificar? ¿Cómo voy a calificar? ¿Cómo voy a verlo cualitativamente? ¿Qué criterios de evaluación voy a considerar? ¿Realmente el mensaje está siendo productivo? ¿Realmente transforma vidas? Ahí va la didáctica especial.
La didáctica general es considerando estos tres aspectos que van de por ley en nuestro proceso de enseñanza. Pero la didáctica especial es cómo ajusto todo eso a la disciplina que voy a impartir, ¿sí? Sea en una empresa, en una escuela, en una iglesia, en un taller, en un hospital, en una calle, porque tenemos diferentes poblaciones a que enseñar. Entonces, realmente la didáctica especial va a elegir el lenguaje adecuado para transmitir el mensaje, a reconocer la historia, ¿sí?, de la población y la historia del contenido para poderlo ajustar. ¿Qué tipo de espacio educativo, escolar, de facilitación, de capacitación, de coordinación estoy desarrollándome? Eso es una didáctica especial. Considerar cada uno de los elementos que me está haciendo único en un espacio específico, con jóvenes quizás en situación de adicción, en una condición de enfermedad, en una condición de discapacidad, o con niños en situación de calle, maltrato, violencia. Eso es didáctica especial, cómo dirigirme a aquella población. La didáctica tiene preocupaciones principales y que nosotros debemos de considerar. Son esas líneas, esos tips que debemos de tomar en cuenta para enseñar o para asesorar o para orientar una enseñanza. Uno, su primer preocupación es cómo plantear la enseñanza de una asignatura o de un contenido o de un tema o de un mensaje. ¿Qué técnicas serían las más eficientes? ¿Qué particularidades metodológicas debemos de considerar para que la enseñanza aborde los asuntos que queremos abordar? Realmente una preocupación importante es analizamos lo que vamos a enseñar, hasta dónde podemos llegar, con qué profundidad, ¿sí? ¿Qué tenemos que reestructurar en nuestra enseñanza? ¿Qué tenemos que ir ajustando con respecto a las posibilidades de los alumnos que van mostrando con sus preguntas, con sus interrogantes, con sus caras, con sus actitudes? ¿Estoy tomando en cuenta sus condiciones y sus necesidades? ¿Qué le demanda el medio donde funciona la escuela o el espacio donde estamos asesorando o estamos enseñando? Esas son preocupaciones de la didáctica. Otras preocupaciones que tenemos es, ¿realmente los objetivos están bien planteados según la enseñanza? ¿Realmente nuestro plan de clase es adecuado? ¿Considera cada fase del trabajo? O sea, ¿en qué estadio, como lo llamen ustedes, está nuestro plan de clase? ¿En qué fase? ¿Realmente el tipo de evaluación, exámenes, pruebas, ejercicios, estoy considerando eficientes para verificar que el aprendizaje se haya dado? ¿Estoy recurriendo a herramientas de evaluación, instrumentos de evaluación adecuadas? Otra preocupación es cómo puedo yo resolver las dificultades de la enseñanza que me trae la disciplina que estoy impartiendo, la asignatura, el tema o el ejercicio de orientación, asesoría hacia un docente, hacia un maestro, hacia un facilitador. ¿Estoy usando el lenguaje adecuado para poder llegarle a ese espíritu, a esa alma que tiene como condición integral de mi estudiante? Por eso es importante la estructuración didáctica. Toda enseñanza debe de tener técnica. Por eso es un arte de enseñar. Pero para tener un arte de enseñar debo de tener dominio. Y aunque el dominio es el que determina que sea buena, eficiente o mala y deficiente la enseñanza, indiscutiblemente una enseñanza nunca se agota. Siempre estamos enseñando y siempre aquí va en reacción la creación artística del que enseña, del docente, del facilitador, del adulto, del joven que está frente a otra población que quiere enseñar.
Debemos de tener una técnica, debemos de tener el arte de formar en toda situación una enseñanza. Hay un refrán que dice, dime qué método aplicas y te diré qué pedagogo eres. Yo te lo puedo contextualizar a tu situación. Dime qué método aplicas, qué técnica, cómo llevas a cabo tu enseñanza y te diré qué tipo de facilitador eres, enseñante, asesor, docente, porque no todos somos pedagogos. Pedagogos es una profesión. Nos hacemos pedagogos en el manejo de la población infantil. Nos hacemos profesores, docentes, enseñantes en la manera en que interactuamos con el otro e impactamos vidas. Podemos ser maestros, ¿sí? En el sentido de que nosotros podemos tener el dominio del tema, de las técnicas de la población. Y eso se hace con arte, con creación artística. Por eso recuerdo, la didáctica es un arte de enseñar. Por más que se enseñe una didáctica, ¿sí? Lo importante es una estructuración didáctica, que es lo que acabamos de ver en este recorrido de la sesión. ¿Qué libertad tenemos? ¿Qué amplitud tenemos para enseñar? Pero ¿qué fuerza creadora tenemos nosotros? ¿Cuál es nuestra experiencia frente al grupo y ante la propia reflexión que hacemos de nuestra práctica docente o nuestra práctica como instructor, como coordinador, como facilitador, como enseñante? Más que enseñar una didáctica, una doctrina, es poder considerar los puntos que acabamos de abordar de qué es lo que debemos de tener en cuenta para dirigirnos a una población. Que cuando eduquemos, cuando enseñemos, cuando guiemos, cuando orientemos a una población que está a nuestro cargo, nosotros demos sentido moral y responsabilidad a impactar que sus actos siempre tienen que aplicar el uso del mensaje que estamos transmitiendo, del desarrollo de las competencias, habilidades, destrezas, que realmente eduquemos en el sentido de guiar a nuestros alumnos para que sean útiles a los demás y para ser útiles a sí mismos, que adquieran esa sabiduría, esas competencias de cómo aplicarlo, dónde aplicarlo, cómo aplicarlo, de qué manera adecuada, en qué momento específico. Mostrarles ante todo que en la vida cooperamos y que debemos ayudar y ser ayudados. No es aprendernos de memoria contenidos, pasajes, elementos, conceptos, no. Es poner en práctica, es convencer a esta población de alumnos que tengamos que ellos siempre van a ser capaces de realizar algo útil para sí mismos y sus semejantes, que ellos son capaces de superarse, que ellos son capaces de esforzarse, de poder llegar a más, tener esas expectativas altas con respecto a su situación física, espiritual, moral, como enseñante, como aprendiz, que nosotros veamos y convenzamos al alumno de que van a ser buenos ciudadanos, capaces de resolver problemas, que ellos van a ser capaces de ejercer sus derechos, de ellos pueden ser capaces de ser productivos en la vida. Creo que esta enseñanza de didáctica, más que poderlos guiar como a poder adquirir un conocimiento teórico de didáctica, lo que quiero es transmitir en ustedes ese arte de enseñar en el cual la didáctica nos va a permitir proceder, sí, de manera provechosa ante un grupo de alumnos. La didáctica nos permite proceder de qué manera voy a actuar para que la escuela o el espacio donde estemos enseñando no sea camisa de fuerza, sino que sea un lugar libre, un lugar que nos haga ser felices, que nos den un camino hacia una personalidad, hacia nuestra identidad, reconocer lo que somos, que sea el espacio donde estemos, sea hospital, sea calle, sea institución, sea empresa, sea iglesia, sea donde nosotros estemos enseñando a otros, sea un espacio de reposo,
de tranquilidad, de felicidad, que podamos conducir a una realización plena, que nuestra enseñanza esté ajustada a la capacidad del aprendiz, que realmente podamos lograr los propósitos que nos estamos planteando, que realmente esta didáctica nos ayude a tener arte de enseñar. Yo les agradezco en esta sesión que la primera parte fue secular para que nos ayudemos a verificar cómo poder enseñar y cómo ayudar a que enseñen otros. Gracias.